Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Empezamos ahora, un nuevo ciclo de la Fundación Mutua, que es el cuarto ya de estas conversaciones que llamamos El mundo que viene. Queremos acercarnos a ese mundo que viene, que es un mundo que ya está aquí, y en esta ocasión, en este ciclo de conversaciones, lo vamos a hacer con un acento especial, con un acento iberoamericano. Hoy vamos a hablar de las dos orillas del océano. Vamos a hablar de la orilla española y de la orilla americana. Vamos a tratar de averiguar si están a la misma distancia de siempre o si el Atlántico se ha hecho un poco más ancho en la parte sur, como se ha hecho un poco más ancho en las orillas norte desde hace unos meses, entre Estados Unidos y Europa. Dentro de una semana, el martes de la semana que viene, hablaremos de México. El 10 de junio hablaremos de Argentina. El 17 de junio hablaremos de por qué en ocasiones la democracia cuesta que arraigue en países latinoamericanos. España e Iberoamérica, el fin de una relación privilegiada, es nuestro asunto de hoy, y para analizarlo tenemos a dos protagonistas directos, es decir, dos personas que estaban allí, que han estado allí, que están allí. Dos exministros de Asuntos Exteriores. Trinidad Jiménez lo fue en 2010 y 2011. Antes fue secretaria de Estado, de forma que su recorrido latinoamericano es enorme y después lo ha seguido siendo. Y José Manuel García Margallo, que fue sucesor y que fue ministro de Exteriores entre 2011 y 2016. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. La relación de España con los países que se independizaron durante la primera parte del siglo XIX fue complicada, por utilizar una palabra suave. Los procesos de independencia fueron turbulentos, no hubo inmediatamente después, no podía haber lazos estrechos, la inestabilidad política además fue dominante en las nuevas repúblicas americanas, en fin, pasó mucho tiempo antes de que se consolidaran vínculos de colaboración o instituciones comunes entre España y los países iberoamericanos y latinoamericanos. Naturalmente que hubo relaciones en el 19 y en el 20. Hubo acercamientos interesantes como la Exposición Iberoamericana de Sevilla en el año 29, pero nada estable. Hubo también durante el franquismo plataformas sectoriales, digamos. Por ejemplo, en el año 49 se crea la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 2 años más tarde, en el 51, se crea la Asociación de Academias de Lengua Española. Pero no fue hasta el año 91, y aquí está el cartel, cuando, por una iniciativa conjunta de España y de México, se pone en marcha el formato que conocemos de las cumbres, con asistencia de todos los países iberoamericanos, todos los de la península ibérica, pero también todos los de América, incluido Cuba. Este fue el cartel de la primera de aquellas cumbres. Muy tarde, Trinidad, muy tarde, en 1991, para tener este tipo de instancia, la Constitución española se había aprobado 13 años antes. ¿Debería o no podía haber sido antes? Bueno, yo creo que se consolidó o se puso en marcha el sistema de cumbres iberoamericanas cuando las condiciones lo propiciaron. Antes ya había habido un acercamiento y una forja de relaciones en otros ámbitos. Quiero recordar que en los años 90 las relaciones económicas y comerciales entre España y América Latina eran de una intensidad extraordinaria. Solamente en 1990 el 10% del PIB de España estaba invertido en América Latina, 100.000 millones de dólares. Por tanto, las relaciones económicas y comerciales empezaron mucho antes. Las relaciones culturales, literarias, eran intensísimas entonces, es decir, los grandes escritores, iba a decir latinoamericanos, pero son hispanoamericanos porque los sentimos como nuestros, como propios, ya estaban muy presentes en el imaginario cultural español, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, es decir, sería Guillermo Cabrera Infante, innumerables los que forman parte de lo que ha sido nuestra formación y nuestro conocimiento.
Por otro lado, ya formábamos una comunidad lingüística con una identidad de lenguas, de valores, de tradiciones incluso administrativas, jurídicas. Es decir, yo sí que considero que ya entonces había una gran intensidad de las relaciones, incluso yo diría de cooperación en el ámbito científico y de, por supuesto, de acercamiento entre las sociedades. Ahora bien, las cumbres lo que consolidan es un sistema de diálogo institucional y político al que no existía y les da un formato a ese diálogo entre las dos orillas, que a mí me parece de las cosas más bonitas, más interesantes y que más tenemos que preservar a la hora de establecer una relación entre América Latina y España. Bueno, España, por supuesto, y Portugal, y ahora últimamente también con la incorporación de Andorra. Se crea entonces este formato, decíamos que con todos, y eso fue un mérito enorme. Aquí tenemos en esta primera cumbre, con la presencia de Fidel, saludando a Felipe González, es la cumbre de Guadalajara, a José Manuel García Margallo. Las cumbres llegaron cuando tenían que llegar, porque tenían antes todo ese trabajo. ¿Fue el momento adecuado? Yo creo que llegaron cuando tenían que llegar. Es decir, habéis hecho los dos un recorrido histórico. A mí, si me permites, voy a empezar con dos citas, porque siempre hay que dar un tono poético a estas cosas, ¿no? De Reyes, del mexicano. Él dice en una cita, yo hice un libro, se llama Todos los cielos conducen a España, en que había varios capítulos dedicados a Iberoamérica, escribió todos los presidentes americanos que yo conocía, etc. Y lo primero que dice Alfonso Reyes, dice, y a todo esto no se ha dicho lo único que hay que decir, que América es muy distinta a España, pero que es en la Tierra lo que más se parece a España. Y luego saca una conclusión el mismo Reyes, hace una reflexión diciendo, si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pesar sobre la tierra en proporción con sus dimensiones territoriales, si el hablar en lengua española no ha de representar una ventaja en las letras y en el comercio, nuestro ejemplo será el ejemplo más claro de ineptitud que pueda ofrecer la raza humana. Es verdad que después de la independencia en el siglo XIX, unos años de no comunicación, Fernando VII no reconoce la independencia de las repúblicas iberoamericanas. Es verdad que ese vacío institucional no se llena hasta muy tarde. Es significativo que la única persona de la familia real que visitó antes de nuestra guerra Iberoamérica fue la Chata, y que el primer rey que llegó allí fue en 1975, fue don Juan Carlos de Borbón, por cierto, a República Dominicana, donde empezó todo, ¿no? Y cuando él dijo algo así como que estaba encantado de pisar tierra americana, etcétera, le dijo el presidente Balaguer, le hemos estado esperando 500 años. En la evolución histórica que has dicho, habéis dicho algunas cosas que me parecen todas muy interesantes, pero algunas especialmente interesantes. Yo creo que hay que distinguir varias etapas. En la etapa de la Guerra Fría, el mundo se divide en dos bloques, y América Latina es un continente que se disputan los dos bloques. Es la época en que emergen las guerrillas, sandinistas, Sendero Luminoso, los Montoneros, etc. Es una época en que las repúblicas iberoamericanas se dedican exclusivamente a la exportación de materias primas y alimentos, se crea una enorme desigualdad social. Eso lleva al nacimiento de dictaduras para contrarrestar las guerrillas, una época, los años de plomo. Por cierto que el primero que tuvo una relación con Iberoamérica no fue Felipe González, sino fue Adolfo Suárez, estando nosotros en Unión de Centro Democrático, en que se le ocurrió ir a la cumbre de países no alineados,
que presidía Fidel Castro, cosa que provocó bastante rasgadura de vestiduras en el partido en el que yo militaba, entonces en Unión de Centro Democrático. Pero esos años de plomo, en los 80 es la época de la primavera democrática en América Latina. Es la época de Esquipulas, de Chapultepec, en todo empieza a funcionar. Y en el año 91 es cuando se produce la primera cumbre, la cumbre de Guadalajara, a la que efectivamente acuden todos los países iberoamericanos. Luego hay una etapa complicada, que es la etapa posterior, que es la que te tocó a ti, la etapa posterior a Lehman Brothers, en que España tenía enormes dificultades para resolver nuestros propios problemas internos, y eso determina que la atención se priorice en los problemas internos y no en los problemas de política exterior y Latinoamérica. Eso es Paraguay, de la que tú hablarás luego. Hasta tal punto que cuando yo llego al ministerio me planteo que no podemos seguir con el formato anterior. Ya había nacido CELAC, ya había una cumbre Unión Europea-CELAC, y no podías tener una cumbre de UNASUR, una cumbre de CELAC, una cumbre de Unión Europea-CELAC. Y entonces encargamos, porque la obsesión era iberoamericanizar toda la política exterior. Cargamos un informe a Enrique Iglesias, que tiene nacionalidad española, pero no es español, Patricia Espinosa, que no es tampoco español, y Ricardo Lagos, para que hiciese un informe cómo dábamos un nuevo formato a unas cumbres que se habían quedado obsoletas. Ellos plantean un informe en que pasamos a la bianualidad, el año en que no hay cumbre de presidentes de Estado y de Gobierno, hay una cumbre de ministros de Asuntos Exteriores, y luego va corriendo el tiempo y nos encontramos en un momento, y es solamente un titular el que quiero hacer, en que la relación con América Latina es vital para la Unión Europea y para España. En mi opinión, lo que estamos viviendo con todo lo que ha pasado en Ucrania, en que se rompe el orden liberal internacional, no se respeta la integridad de las fronteras, que es un principio cardinal de ese orden sujeto a normas, se producen los sucesos que estamos viendo en Palestina, etcétera, y se produce la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Y esa elección supone que el país que dio origen a ese orden sujeto a normas, fue Truman, es el que lo está erosionando desde dentro. Y en mi opinión vamos a un mundo nuevo, un mundo... En la conferencia de seguridad de Múnich, la última que habrás leído, dice que no saben si estamos ya en un mundo multipolar, pero sí que tendemos a la multipolaridad. Varios polos con espacios y zonas de influencia propias. Eso explica que Rusia entienda que Ucrania no tiene razón de ser, no tiene derecho a la independencia, que tengamos el problema que tenemos con China y Taiwán, o la reconfiguración del mapa de Oriente Medio. Y ahí hay dos bloques que se quedan aislados, bueno, África también, que es la Unión Europea y América Latina. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que se ha acabado la etapa de la ingenuidad. Es decir, hasta ahora la Unión Europea ha vivido con tres facilidades. Una energía barata que venía de Rusia, eso se ha acabado. Un mercado que absorbía todo lo que producíamos, que era China, que se ha acabado. Y una delegación de seguridad en los Estados Unidos, que también se ha acabado. Y entonces tenemos que buscar nuevos aliados en lo político y en lo estratégico, y nuevos socios en lo comercial y en la inversión, y eso es América Latina. Enseguida vamos con ese mundo que viene. Vamos a acabar de recordar, esta era la cumbre de Madrid, la cumbre del año 92, un año importante, el 92. Luego hubo muchas más cumbres. Aquí hemos dado un salto, esta es la cumbre de Paraguay. Llevaba Trinidad mucho tiempo detrás de los escenarios como secretaria de Estado. Aquí eras ministra de Exteriores, ahí está el presidente Rodríguez Zapatero. Junto al rey está Evo Morales, que era presidente de Bolivia, está Ollanta Humala, el peruano, estaba ya enfermo Hugo Chávez. Esta es Paraguay. Esta es Cádiz, el año siguiente, con Mariano Rajoy, presidente de gobierno, García Margallo, ministro de Exteriores, después de Trinidad Jiménez. ¿Qué había detrás
de estas cumbres. Imagino que no sería nada fácil, meses antes, montar todos los contactos, organizar las agendas, que luego todo fuera tranquilo, que todo fuera bien, que se sacaran conclusiones. ¿Qué recordáis mejor y peor de aquellos tiempos? A ver, una cosa en la que se trabajaba mucho es garantizar la asistencia de los jefes de Estado y de Gobierno. Eso era bastante importante. Y durante el principio de las cumbres era algo que podíamos conseguir, porque el diálogo político era bastante fluido, a pesar de las diferencias que podía haber entre unos y otros. Después teníamos que trabajar en lo que eran las declaraciones finales. Y las declaraciones finales era teníamos que ponernos de acuerdo sobre asuntos que pudieran ser del interés común. Entonces, no siempre era fácil qué asuntos se tenían que tratar y qué trabajo teníamos que poner en marcha. Entonces, llegar a un acuerdo sobre la declaración final era algo absolutamente decisivo. Y después también teníamos que poner, esta fue la última, Esta esta sería la fue la de última. Cuenca, Sí. y después teníamos que poner, que están bastante solos, y después teníamos que poner en marcha algunos de los proyectos, que el proyecto Ibermúsica, Ibercine, proyectos de seguridad social, en realidad se ha conseguido mucho. Existe un convenio de seguridad social único, común para todos los países de América Latina y España. Existen proyectos culturales también de una gran intensidad, proyectos de cine, de música, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos construyendo los proyectos iberoamericanos. Y ya por último, estaban lo que eran, junto a las declaraciones finales, algunos apuntes que todos los países querían meter. Es decir, Cuba siempre quería meter el tema del fin del embargo, algo en el que todos Ujú, coincidíamos, por ujú, cierto, nadie se oponía, ujú. pero cada país quería poner algo Su relativo asunto. a lo suyo, ¿no? Ya, Y en los últimos años hay que reconocer que eso empezó a costar más trabajo. ya, No me refiero al embargo en concreto, porque ya, eso sí. estaba comúnmente Sino en aceptado, general ¿no? a las agendas Eran las distintas y a agendas la... cruzadas y las tensiones. Por algún motivo, en algún momento, empezó una polarización extraordinaria entre los jefes de Estado y de gobierno, cosa que antes ocurría menos, porque a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, había una conversación común, había como un interés en mantener un diálogo birregional Ujú, institucionalizado. Y esto en algún momento empezó a quebrarse y la ujú. cumbre de Cuenca, donde yo he participado, pero desde el punto de vista empresarial, nos encontramos con la soledad de ver al único jefe de Estado. Acudió también el presidente de Portugal, Rebelo Sí. de Sousa, por supuesto su majestad el rey, y un vicepresidente centroamericano. Es decir, Mm. está ahí Andrés Salamán, el secretario general iberoamericano, y ahora se trata de eh, darle una vuelta. Ya se hizo, porque lo contaba antes José Manuel García Margallo, como Patricia Espinosa, que era la ministra de Asuntos Exteriores Canciller de mexicana. México, que la tuvimos los dos en nuestro mandato, Ricardo Lagos, un hombre con una autoridad extraordinaria, y Enrique Enrique. Iglesias también con Ya. autoridad extraordinaria. Entonces, ellos hicieron una reformulación de las cumbres y la verdad que fue bien, era un informe hecho con mucho sentido, pero ahora necesita otra vuelta, un Ujú. ayornamiento completo, no solamente porque hay, como decía José Manuel, un contexto internacional nuevo, Sí. diferente, donde se presenta una oportunidad para América Latina y para no solamente ocupar un lugar en el mundo, en el escenario global, sino para fortalecer Sí. su relación con la Unión Europea y con España, sino también porque necesitamos una modernización de nuestra relación. Enseguida os voy a preguntar por esa modernización, por vuestras ideas para la modernización. En el proceso, experiencias de montaje de cumbres, de tensión, de agendas cruzadas, de problemas. ¿Cuál es el recuerdo? Bueno, vamos a ver. Trinidad y yo no. Tú estuviste en 2011 y yo estuve hasta el 2016. No fueron épocas plácidas en ningún aspecto. Desde el punto de vista económico, la crisis de Lehman Brothers afectó enormemente Enormemente. a España. Bueno, para dar una idea de cómo afectó aquello a la política exterior,
el presupuesto de cooperación, el primer Consejo de Ministros que yo tuve lo redujeron en un 75%. Y entonces me presentaba siempre como ministro de Asuntos Exteriores y hasta que llegó Cristóbal Montoro de Cooperación. No era fácil. El segundo gran tema fue el impacto de las crisis en los dos continentes. El de la crisis financiera afectó menos a Iberoamérica que a nosotros porque tenía menor endeudamiento. Pero la siguiente crisis, la del petróleo, provocó una crisis tremenda. Provocó una crisis en Argentina por la soja, en Chile por el cobre, en Venezuela, Colombia y Ecuador por el petróleo, etc. Y luego hubo una crisis política, una fractura política. Es cuando empiezan a aparecer los caudillos que ahora llamaríamos populistas. Chávez, Ortega, Morales, Correa, todo aquello. Entonces era muy complicado de casar intereses distintos, porque, como ha dicho Trinidad, cada uno venía con su tema, cuando no se peleaban entre ellos, que también lo hacían. Y el tema de la asistencia era muy complicado, pero tú tuviste la suerte de no tener que garantizar que estuviesen todos en su pupitre, porque yo me recordaré que en Cádiz teníamos una cita concertada el presidente Rajoy y yo con Evo Morales, que se disculpó diciendo que tenía una reunión y al día siguiente vimos en el diario de Cádiz que estaba en la playa jugando al fútbol con una camiseta del Cádiz. Bueno, estas son anécdotas que hay que Me gustaba mucho jugar al fútbol. Sí, pero hombre, no cuando te has citado con dos señores que estábamos allí correctamente vestidos, con corbata, en fin. Bueno, eso es, entonces es muy difícil y sobre todo yo creo que el gran problema que teníamos cuando ya empieza a simultanearse con la cumbre Unión Europea-CELAC era cuál era el propósito y el objeto de las cumbres iberoamericanas. Y yo creo que en esta vuelta, en este ayornamiento que hicimos, y se hizo bien, y insisto mucho en que quisimos aumentar enormemente la presencia iberoamericana. Los tres autores del informe son iberoamericanos. Y se me ocurrió, no salió, incluso con la ayuda de don Juan Carlos, de pedirle a Vargas Llosa que presidiese el Instituto Cervantes. No pudo ser por problemas de compatibilidad con sus actividades, pero eso era una obsesión. Ahora yo creo que hay unas circunstancias a las que me he referido anteriormente que nos obligan a considerar lo que vamos a hacer. Yo creo que por eso ha salido Mercosur después de 20 años. Es decir, una vez que tú te encuentras con un personaje como Donald Trump en Washington, parece que la seguridad que te daba la relación transatlántica ya no lo es. Es decir, no sabes desde el punto de vista estratégico hasta qué punto se va a sentir comprometido con la Alianza Atlántica. Parece que poco. Ha dicho que, oye, los ucranianos son vecinos nuestros y hagamos lo que nos dé la gana, pero vamos. El tema de los aranceles, de la revisión de los convenios, etc. Y es que yo creo que Trump estaba preparando un libro y encontré otro que se llama Donald Trump, el análisis de la negociación o el arte de la negociación, de 1986. Y a mí me ha servido enormemente para intentar vislumbrar por dónde va este señor. Este señor lo primero que dice es que él es un negociante, que él empieza en los máximos y luego dice, voy tirando hasta llegar a donde quiera. No va a ir hablando, no, yo no creo que vaya a invadir Groenlandia, ni Canadá, ni intentar quedarse con el canal, ha hecho Panamá, Groenlandia, y cuál es lo otro que quiere quedarse. Hay otra tercera, no me acuerdo cuál es. Bueno, en fin, no va a hacer eso, pero sí va a apretar hasta conseguir lo que él quiere. Y lo que él quiere viene determinado, ahora diré porque eso me parece capital. Pero primero, dice eso, el arte de negociar es máximo y luego ir retrocediendo hasta quedarse donde quiere. Lo segundo es, dice, que él piensa a lo grande y todos los demás pensamos en pequeño y eso le da una ventaja. Y la tercera, que es una declaración literal escrita por él, dice, la gente dice que soy un jugador, dice, yo no soy un jugador.
dice, el jugador es el que mete fichas en la máquina tragaperras. Yo lo que quiero es quedarme con la máquina tragaperras porque el que se queda con la máquina gana. Bueno, entonces tienes un horizonte muy complicado. Y en ese horizonte muy complicado yo creo que Europa empieza a buscar lo que llamamos la autonomía estratégica, que en este aspecto implica tener nuevas alianzas políticas de los que seguimos creyendo en la democracia liberal, en el Estado de Derecho, la economía abierta, el multilateralismo, y tener nuevas alianzas comerciales y de inversión. Y hay en esta revolución tecnológica que vivimos un elemento que es clave, que son las materias raras. Eso está en el tema de Groenlandia, está en el tema de Ucrania y tal. Bueno, pues resulta que las grandes reservas están en Iberoamérica, en Bolivia, en Argentina, Bolivia, en sobre Chile, todo. etcétera. Y si nos vamos a quedar sin un socio comercial o vamos a tener más dificultades, yo creo que esto al final los aranceles se quedarán en un término medio, pero desde luego no volveremos a la situación anterior, pues tenemos que estrechar lazos con América Latina. Ese es el socio natural. Es decir, África está muy bien y lo tenemos muy cerca, pero tenemos muchas menos coincidencias en términos de valores, términos de entendimiento de la vida, de prácticas comerciales que América Latina. Y entonces ahí cobra sentido otra vez la cumbre iberoamericana, porque España tiene que hacer su acción bilateral, la tiene como lo hacemos todos, y tiene que seguir ejerciendo el liderazgo en la Unión Europea en las relaciones con América Latina. Es el mejor momento precisamente por esta razón, es decir, con Trump en Washington, en la Casa Blanca, es el momento para fortalecer las relaciones Unión Europea e Iberoamérica y también para que Europa mire a América Latina como un socio clave para proyectar liderazgo, para recursos, para recursos. ¿Este es el momento ideal? Claramente es una gran oportunidad. Es la oportunidad, primero, para que el conjunto de América Latina se fortalezca en su propio espacio como de integración, con los matices a la integración, teniendo en cuenta las diferencias que existen, pero que el bloque de América Latina adquiera un papel protagonista en el escenario global. Y en ese sentido, yo creo que es interesante que España, como el hacedor claro, el valedor claro de América Latina en la Unión Europea, fortalezca esta posición y fortalezca el vínculo entre la Unión Europea y América Latina. Es que no hay dos espacios regionales que sean tan similares en lenguas, en culturas, en valores, en relaciones políticas, en relaciones comerciales, en relaciones culturales. No lo hay en el mundo dos espacios que se parezcan tanto como América Latina y el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, ahora que hay que diversificar y buscar mercados alternativos, ahora que hay que buscar nuevas alianzas, ahora que hay que entender cómo es el espacio multilateral y las relaciones de poder, ese acercamiento de España y América Latina, de América Latina y Europa a través de España, es absolutamente clave. Voy a dar algunos datos. La Unión Europea es el segundo socio, es el segundo inversor que hay en América Latina después de Estados Unidos. Y España, por supuesto, como el de los primeros en su conjunto. 160.000 millones de inversión extranjera directa de España en América Latina. Es una cantidad muy destacable. En segundo lugar, hay un intercambio permanente migratorio de personas que vienen de América Latina a España y de España también en América Latina, de intercambio comercial, que ya también se empieza a producir en inversión en relación indirectas, también viene de América Latina a España. Hay un intercambio en ámbitos que antes nunca lo habíamos puesto encima de la mesa, de conocimiento, intercambio tecnológico, de proyectos conjuntos. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ver con la puesta al día de cómo tienen que ser las relaciones. Miremos cuáles son los desafíos comunes, los temas que tienen que ver con el cambio climático, con la sostenibilidad, con la transición energética.
¿Se pueden hacer conjuntamente proyectos? Bueno, la Unión Europea lo está intentando a través del proyecto Global Gateway que puso en marcha la cumbre Unión Europea-CELAC en el año 2013, que esto fue un empeño de España de que realmente se pudiera celebrar esta cumbre, que no se celebraba desde el año 2015, por fin se puso en marcha después de 8 años. Proyectos de esas características, también de transición tecnológica, de transición digital, que es la clave para garantizar la productividad y la competitividad de las economías latinoamericanas y europeas. Entonces, si ponemos encima de la mesa estos desafíos comunes, ¿cuáles son los proyectos, los problemas que tenemos en común? Que son solucionar los temas de seguridad, de narcotráfico, los temas migratorios. Es decir, tenemos que poner encima de la mesa intereses, problemas y dar soluciones. Aterrizar la colaboración conjunta. Y algo que a mí me parece especialmente importante y en lo que siempre trabajé. Garantizar que las relaciones entre España y América Latina eran relaciones simétricas, eran relaciones de colaboración, eran relaciones de respeto y por tanto eran relaciones estratégicas que nos convenían a ambos lados. Y con todos esos proyectos en común, que yo creo que tienen mucho que ver con el futuro, son proyectos que nos van a permitir no solamente modernizar el sistema de cumbres, sino sobre todo actualizar el grado de nuestras relaciones, que son relaciones intensas, bonitas. Es decir, ahora yo recordaba algunos datos. En España hay, perdón, en América Latina hay 80 institutos, más de 80 institutos Cervantes en todo el conjunto de América Latina. Otro dato también bonito. El premio Cervantes, que es el premio es como el premio Nobel de los hispanos hablantes, se lo han dado a 20 escritores latinoamericanos. Es que a veces cuando decimos, no, no hay mucha relación, hay tensiones, sí, pero a veces olvidamos, y creo que es importante que pongamos datos encima de la mesa, la intensidad de la relación, la profundidad de la relación y lo maravilloso de una relación. Cuando uno habla el mismo idioma, tiene una capacidad de razonar de manera diferente, que solamente lo consigue con el que habla el mismo idioma. Y eso nos permite entendernos más allá de las diferencias. Y creo que, para concluir con lo que decías de la Unión Europea, la Unión Europea, si consigue, una vez que ya se ha modernizado el acuerdo entre la Unión Europea y México, y la Unión Europea y Chile, si consigue realmente que se cierren todos los flecos relativos al acuerdo Unión Europea-Mercosur, va a suponer que la Unión Europea con el conjunto de América Latina va a tener una relación comercial que cubre el 94%, cuando en el caso de Estados Unidos la relación con América Latina cubre un 44%. Y China, que creemos que está tan presente en América Latina, cubre un solo 14%. Por tanto, hagamos como decían los chinos, convertir la crisis en oportunidad. Hola, los chinos y más adelante Schumpeter, pero creo que esto yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer el planteamiento para la próxima cumbre de 2026. Me gustaría hablar ahora de un par de asuntos. Uno es la imagen de España en América, y el otro es la inmigración, los millones de personas que vienen aquí. Los reyes españoles de la democracia, primero el rey Juan Carlos, ahora el rey Felipe VI, han tenido relaciones intensas, buenas o muy buenas, con los países latinoamericanos, desde aquella llegada de los 500 años esperando a la dominicana. Hubo un momento complicado, y fue este momento, el ¿por qué no te callas?, del 10 de noviembre de 2007. Aquella frase del rey Juan Carlos dirigida a Hugo Chávez cuando el presidente venezolano no dejaba de interrumpir al presidente Rodríguez Zapatero, que estaba exigiendo respeto para Aznar.
exigiendo respeto para el presidente Aznar, y él venga a intervenir, y es tal. Y entonces fue ahí el famoso, ¿por qué no te callas? Que quizás seguramente ahora podemos escuchar en un vídeo. El problema saltó a todo el mundo. Vivido de la BBC. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente, termine y después. Todo aquello abrió un periodo agitado, muy mediático. Yo estaba allí. Sí, ¿cómo fue aquello y cuál ha sido la huella? Primero aquello allí y después qué huella ha dejado y cómo se ha superado. Voy a hacerlo rápido para no hacer más uso de la palabra. Yo estaba allí, era secretaria de Estado para Iberoamérica y estaba justo sentada detrás del rey. Era la cumbre que tuvo lugar en Chile, en Valparaíso. Eso estaba como presidenta la presidenta Bachelet. En realidad, llevamos toda una mañana de muchos debates y le tocó, digamos, la anécdota a Hugo Chávez, al presidente Hugo Chávez, pero en realidad quien lo provocó fue el presidente Daniel Ortega. Daniel Ortega, con sus críticas a Unión Fenosa, creo recordar. ¿No? Estaba criticando mucho al embajador de España. Los embajadores de España son nombrados por el rey, representan al rey, representan al Estado español, y el rey se sentía molesto. A mí me mandaban de aquí para allá, dile por favor a la presidenta Bachelet que calle al presidente Daniel Ortega. Yo andaba de un lado para otro, ¿no? Intentando incluso pidiendo ayuda en ese momento a la delegación cubana. He visto a Pérez Roque, que en ese momento era ministro de Asuntos Exteriores, en la imagen. Y Daniel Ortega seguía ahí molestando, interviniendo, poniendo en una situación incómoda al rey, y entonces criticando, y hubo un momento en que empezó a criticar al presidente Aznar. Y entonces Zapatero quiso defender, digamos, a un presidente legítimo, elegido por los españoles, y de una manera muy calmada y muy amable, presidente Ortega, me va a permitir que le diga. Y Chávez, que estaba en otra, no era muy consciente de eso, quiso interrumpir, y el rey, que estaba en ese momento viendo reivindicado a un presidente legítimo, a un embajador de España, quería que Zapatero pudiera hablar tranquilamente, y lo que le quiso decir es que no lo interrumpiera. Y entonces quedó ese famoso "¿por qué no te callas?" ahí grabado para la historia. Y luego fue una explosión dentro. Cuando esa sesión acabó, se habló sobre todo eso. Muy rápido, y enseguida vamos a las huellas, aquello cómo se superó. Aquello se superó como se superan normalmente las cosas, hablando. Tuvimos que ir varias ocasiones y todo esto. En realidad no había mala relación, porque yo estuve con el rey Juan Carlos y Hugo Chávez la noche anterior, y se profesaban, había como camaradería y relación amistosa y todo, ¿no? Esto fue el final de la cumbre. Esta sesión era la última. No éramos conscientes de que estaba siendo grabada y que iba a tener una repercusión, o digamos, grabada no, que se estaba viendo por streaming y en tiempo real. Y en ese momento acabó la cumbre, cogimos el avión y fue cuando ya vimos como todo aquello estallaba. Después, a base de diálogo, se puede siempre recuperar todo. Bueno, es que he apuntado antes que la etapa final tuya y la mía coincidió con la emergencia del llamado movimiento bolivariano. Eso coincide además con que las privatizaciones que se producen después de la caída del muro de Berlín, cuando abandona Estados Unidos, nuestras empresas están en sectores muy estratégicos y muy próximos a la población. Agua, teléfonos, energía, etcétera, con lo cual cualquier problema tiene un enorme calado. Lo de Hugo Chávez fue una anécdota, pero vamos, comparadas con las cosas que ha dicho Maduro después, pues la verdad es que aquello era un concurso literario, ¿no? Pero aquello es que en temas económicos tuvimos unos problemas de primera magnitud. El primer dossier que yo me encuentro, tú ya no estabas, es la expropiación de Telefónica con el tema de Vaca Muerta. Estamos hablando de un tema muy importante. De Repsol. De Repsol. Sí, Repsol YPF. En Argentina. Nadie que ha dicho Telefónica. Repsol YPF, bueno.
los conocí mucho a todos porque decidimos, aparte de pedir la ayuda del rey, que siempre te la daba en estos temas, yo me recorrí el continente viendo a todos los líderes de izquierdas. Es decir, el primero fue Correa, luego estuve en Venezuela, luego estuve con Mujica en Uruguay, que me recibió en su casa, y luego estuve con Lula, que también me recibió en su apartamento. Para que veas cuál era el clima, Mujica, que era un tipo extraordinario, cuando me recibió, tenía una casa muy modesta, y le dije, ¿qué hago con Cristina Kirchner, presidente? Y entonces me dice, ministro, paciencia estratégica. Bueno, Paciencia estratégica. ¿qué es lo que había que tener con Morales, con Delcy, con todas estas cosas? Porque ahora, si seguías el improperio permanente, aquello no paraba. Pero bueno, las relaciones, yo coincido dentro de todo, eran buenas. Es decir, ya te digo que yo me vi con todos los líderes de izquierdas. Me acuerdo que, fíjate, como anécdota, cómo son las cosas, las relaciones económicas. Con Cristina Kirchner fue tremendo. Estuvimos en el CIADI, llevamos el tema al Parlamento, al Consejo Europeo, a la Comisión Europea, lo llevamos al Comité de Inversiones de la OCDE, viajes permanentes con José Manuel Soria para arreglar aquello hasta que pagaron. Pero fue muy difícil. Y cuando se produce, bueno, es que había un personaje, yo no sé si tú llegaste a conocerle, que a mí me decía unas cosas de economía que tenía que tomarme una tila después, que era Kisilov. El Kisilov bueno, decía unas argentino. cosas, Sí, sí. y claro, yo, vamos, El del laboratorio, aquel de... fíjate cómo conseguimos, yo era muy amigo de Arias Cañete y conseguimos paralizarles un campeonato mundial de motos que querían hacer en Argentina, firmando yo, que no era un país seguro, y me llamó Timmermans, que así se llamaba el de Exteriores. Dijo, pero ¿cómo haces esas cosas? Además, me llevas al comité de inversiones de la OCDE donde eres mayoría. Digo, hombre, tú me puedes expropiar, pero el cerebro no te voy a llevar donde soy minoría. Y cuando me dice muy serio, ¿y esto de las motos, cómo dices que no es seguro? Digo, pero ¿cómo va a ser seguro si expropiáis a la gente y no pagáis? ¿Te parece más inseguro? Bueno, total que aquello se arregló, y cuando Macri gana las elecciones, yo estaba en Santiago de Chile y cogí un avión para verle cuando todavía no había tomado posesión. Entre las muchas canalladas que les hacíamos en represalia, pues prohibimos las importaciones de biodiesel, no sé si te acordarás, Sí. diciendo que eran contaminantes. Y me acuerdo que me dice Macri, dice, ¿qué vais a hacer con las exportaciones argentinas de biodiesel? Digo, presidente, desde que estás tú ya no son contaminantes, no hay problema. La imagen. Pasaron años, aquello se superó con mucha conversación. Vamos un poquito más acá, vamos a la imagen actual. En el 11º barómetro del Instituto Elcano, y es de 2023, relativamente reciente, España tiene una imagen positiva en América Latina. Tiene una valoración de 6,9, que es la que tiene Francia, la que tiene Italia, la que tiene Estados Unidos. Hay un país que tiene una valoración superior, que es Alemania, dentro de los países de la población latinoamericana, pero España tiene una buena situación. En casi todos los casos, hay una excepción que es México, pero en todos los casos los países latinoamericanos puntúan mejor a España que a su propio país. Lo hacen en tecnología, en infraestructuras, en educación, en economía, en producción cultural. Hay buena imagen. Realmente hay mucho en común esta relación que es privilegiada, que lo ha sido. ¿De quién debe depender más mejorarla? La respuesta normal sería de todos, pero ¿hay alguna responsabilidad especial? Teniendo en cuenta todo lo que hay, todo lo que ha habido, esta imagen que es buena, las posibilidades de coyuntura, las posibilidades estratégicas. Yo creo que hemos aprendido bastante de manera además mutua y hemos recorrido caminos juntos que nos han permitido entendernos mejor. Por eso yo creo que ahora mismo hay una buena relación. Antes José Manuel hacía referencia a que la llegada de las empresas españolas en los procesos de privatización en sectores estratégicos
hacía que, aunque mejoramos muchos servicios, los servicios de telecomunicaciones, los servicios de peaje en carretera, de agua, de saneamiento, pero al final eran empresas españolas las responsables de ofrecer un servicio. Para bueno y para lo malo, Claro. era muy visible. Y después llegaron muchos directivos de estas empresas, etcétera, ¿no? Entonces, esto se fue suavizando y, por ejemplo, hay empresas, yo doy el ejemplo de la mía en Brasil, de Telefónica en Brasil, que se lleva la marca Vivo y para un brasileño, Vivo es brasileño. O sea, ni siquiera se le pasa por la cabeza que sea una empresa de telecomunicaciones española, es brasileño. O sea, y está muy orgulloso de su identidad brasileña, ¿no? Quiero decir que ya hemos ido aprendiendo en el camino y eso significa que las empresas españolas que se han establecido se han localizado y son muy locales de los países donde se han establecido. Después, por otro lado, quiero decir, por la parte empresarial, yo creo que se ha aprendido mucho. La parte cultural es tan intensa y tan buena, tan maravillosa, que esto va solo. O sea, el intercambio, el conocimiento, esto es absolutamente fantástico. Y después el intercambio también académico es muy intenso. Hace unos días veíamos un dato de 160.000 estudiantes latinoamericanos cada año vienen a España. 160.000. 160.000. Y cada vez hay mayor interés, y eso que ahora ya hay muchas universidades online que también facilitan el que no tenga que hacer desplazamientos, pero 160.000 estudios universitarios o estudios de posgrado. Y muchos ciudadanos latinoamericanos que vienen a España. Antes, hablando los tres, antes del comienzo, teníamos una pequeña discusión sobre cuántos ciudadanos latinoamericanos hay en este momento en España. Mi dato es que son 2,5 millones, el dato Creo que hay más, pero no de estoy moderadores tampoco más, seguro. José Manuel y yo nos aproximábamos más, pero el hecho es que el 40% de los ciudadanos extranjeros que hay en España, el 40% son latinoamericanos y la mayoría se nacionalizan, tienen la doble nacionalidad. Y la verdad es que contribuyen a pagar la seguridad social, contribuyen con sus cotizaciones, contribuyen en un mercado laboral donde hay una mano de obra que es necesaria, es decir, en la que no es cualificada, pero también en la que es cualificada. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que la imagen se nutre del intercambio social permanente. Evidentemente tiene que haber políticas públicas que favorezcan ese intercambio, pero una vez que las políticas públicas son favorables a ese intercambio, a la llegada de estudiantes, a la llegada de la inmigración, al orden en la llegada de la inmigración, a que haya una transferencia de conocimiento, de innovación, hombre, es que somos 500 millones de hispanohablantes, que tiene una potencia extraordinaria. 120 millones en México. También son datos que descubro últimamente. 120 millones. México es el país que tiene más hispanohablantes de toda la comunidad. Y algo que nos falta, por decir algo que nos falta, que ya que Internet y el mundo digital es cada vez más presente, que el conocimiento y el intercambio se produzca en nuestra lengua. Esto es algo que tenemos que construir juntos. Podría ser uno de los retos de la próxima cumbre, ahora que lo pienso. España es el tercer país más atractivo para emigrar para los latinoamericanos, solo después de Estados Unidos y Canadá. La verdad es que es muy tremendo. Hay millones, 2, 3, no sé muy bien cuántos. Sí es reciente el dato de que en la Comunidad de Madrid hay 1 millón, lo cual es muy impresionante. Hace un par de días un amigo colombiano me preguntaba, ¿por qué con esta inmigración tan numerosa, tan encajada, ya desde hace años, no es nueva, por qué hay tan poca presencia de latinoamericanos en la política española? ¿Por qué hay tan poca presencia en los medios? En las empresas quizá un poco más, pero ¿por qué ningún partido político tiene líderes latinoamericanos? Hay concejales, sí. No digo que no haya, digo que ¿por qué hay tan... Decía él, ¿por qué hay tan poco? Y luego hablando de los partidos, ¿quién se va a hacer con ese voto? ¿Por qué no hay...
¿Por qué este país no se abre más? Y se abre, y la gente está contenta, y la gente trabaja, pero ¿por qué no se nota más? ¿Tenéis alguna respuesta para esto? No, yo quería puntualizar, volviendo a otro tema y vuelvo a este. Hay dos cosas que a mí siempre me han preocupado mucho y que creo que son oportunidades que tiene la Unión Europea, especialmente España. Hasta ahora, los países de Iberoamérica estaban bastante integrados comercialmente en el área del Pacífico, no así las del Atlántico. Ahora, si las logramos ratificar Mercosur, veremos a ver las dificultades que eso tiene en Francia, en Irlanda, etcétera, probablemente la conexión entre los dos bloques, transpacífico y transatlántico. Y hablando de tema digital, otra de las cosas que insistía mucho Enrique Iglesias, yo creo que nos falta por coordinar y hacer valer la comunidad latina en los Estados Unidos. Es decir, eso a través del Cervantes habría que intentar buscar una identidad latina en la presencia política. Y otro, la imagen de España, efectivamente, yo siempre la he percibido como buena. Ahora dices que ha mejorado. Bueno, ha mejorado tanto que la mujer de López Obrador, que era la que nos pidió pedir perdón por las cosas que habían hecho en América, va a pedir la nacionalidad española, lo cual es una conversión realmente notable. Pero tienes razón que... Mira, el otro día estuve en una conferencia de Juan María Nin, que tú le conoces, y eres muy optimista sobre el papel que puede tener España económicamente, ¿no? Por nuestra red de infraestructuras, por las energías, por el talento. Y él, uno de los factores que consideraba que podían darnos potencia en este nuevo mundo en el que vivimos es la presencia de la inmigración iberoamericana, que eso se integra con mucha más facilidad que cualquier otro emigrante, y yo coincido, y las cifras lo dicen, que cooperan mucho al desarrollo. Es decir, España está creciendo fundamentalmente, no está creciendo porque hayamos aumentado la productividad, que no hemos aumentado, estamos creciendo porque ha aumentado la población, y ha aumentado la población fundamentalmente por el peso de la inmigración, y fundamentalmente dentro de la inmigración de la latinoamericana. Y yo creo que en esta emigración regulada que tenemos que hacer, la formación allí, la educación, la movilidad, eso lo tratamos mucho en Veracruz, la movilidad académica, estudiantes, profesores, investigadores, y luego la movilidad también de trabajadores, de directivos, de empresarios. Eso yo creo que es un factor que habría que cuidar, y probablemente lleguemos con un cierto retraso. ¿Por qué no se integran? ¿Por qué no hay más líderes políticos? Entrar a intentar liderar un partido político en España no es sencillo, ¿eh? Los incumbents suelen poner toda serie de obstáculos a los recién venidos, pero sí, es verdad que no es sencillo ya la cosa es liderar, desde luego, pero no hablo de liderar, hablo de... de tener cargos... Es decir, ¿por qué lo que más vemos son grandes jugadores de fútbol, grandes entrenadores de fútbol latinoamericanos, pero ahí nos quedamos, ¿no? Somos un poco impermeables, hay que hacer más sitio, hay que tener más conciencia de esto, ya incluso por propio interés de los partidos, son votantes, van a decidir elecciones. Las estructuras de los partidos políticos en general en todos los países son bastante difíciles, son bastante impermeables, en el sentido de que si llega uno se tiene que quitar otro. Entonces, esto, en fin, las cosas como son, y tú y yo lo sabemos. Eso, Abel Matutes, que fue antecesor nuestro, en una expresión muy poco versallés, que decía que el problema de la política es que hay más traseros que asientos. Entonces, eso puede ser una razón. Yo lo achaco más a que son todavía inmigrantes de primera generación, pero los inmigrantes de segunda generación, que ya no son inmigrantes, digo, pero son ciudadanos que proceden de otros países. En esa segunda generación, ellos sí se van a incorporar, porque cuando has llegado y no has tenido, digamos, las mismas escuelas, la misma formación universitaria, la misma formación académica, no has tenido las vivencias que uno tiene cuando
cuando empieza a despuntar sus inquietudes políticas y todo esto, yo creo que las segundas generaciones sí que se van a incorporar con mayor facilidad. Tiene mucho sentido y yo lo veo por la manera en que se relacionan los chicos en las escuelas, la manera en que nos relacionamos en el ámbito más académico universitario, pero sí, es verdad que puede llamarnos la atención en que muy contadas ocasiones haya diputados, concejales, hay más, tiene Concejales razón. hay, Ujú. pero Sí, poco, ¿no? pero todo lo, Desde todo lo, luego en di- los medios de comunicación, los medios de comunicación muy muy poco. poco, muy poco. Pero, por ejemplo, mi jefe directo es brasileño. Mm, Tengo un jefe brasileño. ujú. Y es verdad que en el ámbito empresarial, sobre todo en las multinacionales, es Sí, más fácil encontrar ese intercambio. Pero es que la diversidad, y lo digo ahora como mujer, no es fácil de tarda, encajar y tarda. tarda en consolidar. Y la diversidad cultural, la diversidad de nacionalidad, también cuesta trabajo incorporar. Tienes que romper algunos techos de cristal, por eso, porque también una mujer cuando se incorpora a un espacio, llámese político o empresarial, tiene que desplazar a alguien que normalmente es un hombre. Por tanto, yo Ujú, creo que tiene que ver con eso. Por ujú. un lado, con las segundas generaciones que yo creo que van a llegar mucho más fuerte, pero fundamentalmente porque la diversidad tiene que hacerse un hueco y tarda más en hacerse ese espacio. Estamos ya cerca del final, así que dando un salto atrás, vamos a hablar del futuro. Este es el cartel de la Exposición Iberoamericana de Sevilla del año 29-30. Casi 19 años costó poner en marcha esta exposición. Fue un triunfo, fue tremendo. Ah, ¿Qué planteamiento general sería el adecuado para la próxima cumbre, para la cumbre número 30, que se celebrará aquí en España en 2026? Hemos visto que Cuenca, Ecuador, las ausencias han sido notables. Hemos visto que hay mucha historia, que se han hecho propuestas de reorganización. Dos o tres asuntos fundamentales que España debe tener en cuenta para que esa cumbre del año que viene salga bien, marque una diferencia. Yo creo que son los mismos retos que tiene la Unión Europea por un lado y América Latina por otro. Es decir, estamos en un mundo en que vamos a una transición verde y a una transición ecológica, una transición digital que hay que combinar con la competitividad y la productividad de las empresas. Y eso te lleva a hablar, en el término de productividad, de capital humano. Hemos hablado de formación, hemos hablado de intercambio de directivos, de intercambio de investigadores, etcétera. Cadenas de valor descarbonizadas entre los dos continentes y yo creo que el aumento de las inversiones recíprocas y por tanto de empresas conjuntas puede ser importante. Yo creo que China está penetrando, como decía Trinidad, pero la franja y la ruta son completamente distintas al Global Gateway. Son préstamos fundamentalmente en infraestructuras y no tienen una cosa que es muy importante y que tiene Mercosur, que es lo que se llama el efecto Bruselas, que es que el acuerdo de Mercosur no solo es un acuerdo comercial, es un acuerdo que consagra criterios comunes en determinadas materias, en materia laboral, en materia fiscal, en materia climática, etcétera. Y por tanto, eso puede ser relativamente sencillo de hacer. Pero déjame que te diga una cosa. Es que el tema de Trump, que a mí es el que más me preocupa en estos momentos, va a ser verdad. Es decir, él va a retroceder en algunas cosas. Pero Estados Unidos tiene tres problemas existenciales que no va a poder resolver. Tiene un problema de un déficit comercial que, si no me equivoco, son 900.000 millones de dólares. Tiene un déficit fiscal de 1,7 billones, trillions en inglés, y tiene una deuda pública del 120%, el 40% en manos extranjeras. ¿Qué quiere decir eso? Que Trump va a intentar por todos los medios reequilibrar el comercio. Eso va a crear unos problemas arancelarios con América, puesto que estamos hablando de América, realmente importantes.
Otro de sus ejes en su imaginario es el tema de la inmigración, las deportaciones y el cierre de fronteras. Eso va a determinar que muchos latinoamericanos que querían ir a Estados Unidos tengan que buscar otro destino, y evidentemente esa es la Unión Europea. La Unión Europea pierde 2 millones de empleos al año como consecuencia del descenso de la natalidad, el descenso, por tanto, de la población laboral y la población ocupada. Y perdiendo 2 millones en población, la cifra es espectacular, tú estabas en el 29. En 1900, Europa representaba el 25% de la población del mundo. En 1945, al final de la guerra, el 14%. Ahora estamos en el 5%. Y se prevé que dentro de unos años estemos en el 4%. En términos de Producto Interior Bruto, estamos en el 17%. Y se prevé que dentro de 2 años estemos solo en el 9%. Y hay un problema de que o hacemos un gran mercado, y eso tiene que ver con consolidar el mercado interior europeo, ese es el informe LETA, pero también necesitamos un mercado más amplio, y ahí está América Latina. ¿Por qué? Porque nuestras empresas no tienen la dimensión de las americanas. Hay un dato que a mí me impresiona mucho. En los 50 últimos años no se ha creado en la Unión Europea, una sola empresa cuya capitalización sea mayor de 200.000 millones. Todas están en Estados Unidos. En todo este tiempo, Estados Unidos ha ido evolucionando, por eso hemos hablado de la tecnología. Automoción y farmacia, hardware y software, y luego la robótica. Nosotros seguimos en automoción y farmacia, que es uno de los grandes ganadores en el tema Mercosur, pero tenemos que evolucionar. Todo eso exige dimensión empresarial, grandes campeones, exige reglas comunes, por eso el efecto Bruselas. Es obvio que no podemos estar importando productos de países que están contaminando lo que les parece oportuno y que luego lleguen aquí a competir con empresas nuestras que tienen unos requerimientos medioambientales. Y por tanto, le guste o no le guste a Donald Trump, habrá un equilibrio normativo. ¿Con quién nos podemos entender mejor? En América Latina, es decir, tenemos unos puntos de contacto que tú no tienes con Angola o con Ghana o con China, es decir, estamos en otro mundo. Y como aquí dice Borrell, y es verdad, que no podemos ser herbívoros en un mundo de carnívoros. Entonces lo que tenemos es que crear dimensión, y ahí está eso, y por eso yo hablaba de aprovechar eso para conectar también con el Transpacífico, las cosas que ha hecho Chile, México, etcétera, y con Estados Unidos. Y esa es la oportunidad de la Unión Europea, y dentro de la oportunidad de la Unión Europea, el liderazgo tradicionalmente ha correspondido a España. Tú has estado en Consejo y cuando se habla de un tema, el primero que habla es el que tiene más contacto, más conocimiento. Es decir, si estamos hablando de Ucrania, los primeros son los bálticos o los polacos, pero si estamos hablando del Magreb o de Iberoamérica, el primero es el español. Entonces tienes unas posibilidades inmensas de dirigir el camino, de marcar la senda a donde tenemos, porque el mundo es nuevo. O sea, el mundo esto ya hay que releer El mundo de ayer de Stefan Zweig. O sea, estamos en otro mundo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista económico. En este mundo nuevo, Trinidad, todo conspira para que haya más acercamiento, para que sea de verdad privilegiada, para que le quitemos las interrogaciones al título de hoy, para decir sí, es una relación privilegiada. Hay inversiones españolas, pero hay inversiones latinoamericanas. Es que el amor es two-way street. Hay empresas latinas aquí. México se ha convertido, creo, en el 6º o 7º inversor total en España. Hay una estrategia nueva de reciprocidad, de bidireccionalidad. ¿España tiene un papel líder aquí? Yo antes te decía que no me gustaba el título que le habías puesto porque le había puesto interrogantes. Y yo soy mucho más optimista sobre el contenido de la relación. Y la cumbre, tal y como preguntabas hace un momento, puede ser una oportunidad para consolidar esa relación privilegiada. Entonces, si de mí dependiera, pensaría en términos de una relación mucho más horizontal, una relación
de corresponsabilidad, de intereses compartidos y de respeto. Esto que parece una declaración de principios se puede materializar en cuestiones muy concretas y hay que aterrizarlo. Y hay que aterrizarlo en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Tenemos que conseguir que la ciudadanía y la sociedad civil perciba eso que llamamos de relación horizontal de intereses compartidos. Tú has hecho referencia a dos elementos que son claves y que tenemos que jugar con Europa, con la Unión Europea, para poner en marcha, que son, no creo que haya dos regiones que tengan tanto interés en compartir el desafío de cómo hacemos frente al cambio climático, cómo hacemos frente a la transición energética, a lo que es la transición verde. Lo hace Europa y lo hace América Latina. Y Europa está poniendo en marcha proyectos en América Latina. Brasil está preparando la cumbre, la próxima cumbre del clima, y va a tener lugar en Belén y va a ser una cumbre impresionante. No va a estar Estados Unidos, pero no nos importa. Bueno, nos importa en términos de su responsabilidad, pero no nos importa en términos de que hay muchos países que quieren compartir ese proyecto. Y después el proyecto que va muy pegado a la transición energética, que es la transición digital. Yo creo que Europa y América Latina ahí tienen una oportunidad, pero también tiene esa oportunidad España. Tenemos también, en términos también formales, garantizar la mayor asistencia posible de jefe de Estado y de Gobierno. Que las reuniones que se hagan sectoriales de ministros de Asuntos Exteriores, pero también los ministros de Innovación, los ministros de Justicia, sean cumbres que permitan el acercamiento. Tenemos un acervo común en el ámbito jurídico que es extraordinario, pero desde la Constitución de 1812, que fueron las constituciones que después se copiaron como producto de la revolución y de la independencia en América Latina. Tenemos el mismo Código Civil prácticamente. Entonces, tenemos tantas cosas en común que yo creo que ahora lo que tenemos que es, desde esa posición de respeto, de corresponsabilidad, de intereses compartidos, poner sobre la mesa proyectos de modernización donde de verdad se ponga de manifiesto esa relación horizontal. Ya ni España ni América Latina vamos a llegar tarde a la revolución industrial como llegamos a la revolución industrial. A esta revolución digital podemos llegar al mismo tiempo que el resto de países. Y eso realmente la sociedad latinoamericana es mucho más joven y por tanto tiene más oportunidades en este sentido. Y después tenemos algunos desafíos comunes, como es el tratamiento de la cuestión migratoria, que es un win-win. Como tú decías, nosotros necesitamos la migración. Nosotros no la vemos como problema, es que lo necesitamos porque no hay crecimiento demográfico. Y después tenemos otros temas que tienen que ver con la seguridad, que podemos establecer una cooperación mucho más aterrizada y mucho más clara. El tema del narcotráfico es un tema muy presente en América Latina, pero también lo sufrimos aquí en la Unión Europea. Y los temas de seguridad, los temas de ciberseguridad, los temas nuevos, los cuales nos tenemos que defender, que son un desafío, pues también podemos trabajar juntos. Entonces, yo diría respeto y modernización de los desafíos comunes. Estamos acabando ya. Muchísimas gracias por haber venido. Si quieren, si les apetece, dentro de una semana, a estas horas estaremos aquí hablando de México. Muchas gracias, José Manuel García Margallo. Muchas gracias, Trinidad Jiménez. Esta tarde las dos orillas se han quedado un poquito más cerca. Muchísimas gracias.